el realismo en España. El realismo en España podemos situar esta forma de la narración canónica entre las invasiones napoleónicas que se dan en España entre 1808 y 1813 y la pérdida de sus últimas colonias en 1898. Es decir, el periodo dorado del realismo español ocurre entonces a lo largo de esos, diríamos, de esos 80 años, ¿no? Que van de 1808 a 1898. ¿Sí? Es un periodo en el que el país intenta insertarse en la modernidad burguesa. ¿Sí? Hay una pugna entre liberales y conservadores. España pasa por una primera experiencia republicana, pasa por una serie de guerras carlistas. Culturalmente es la época donde se consolidan las grandes capitales como Madrid y Barcelona. Hay una intensa vida política, hay una gran prensa escrita, de tal manera que el folletín predomina. Muchas de las novelas realistas del siglo XIX son publicadas en la forma del folletín. Se escriben también los cuadros de costumbres en los cuales se intenta copiar costumbres, hábitos, formas de vida, ¿sí? Y esas formas de la escritura van a ser llevadas a la novela. Al mismo tiempo hay una gran preocupación en esa España por lo popular, es decir, hay un esfuerzo por captar lo que está ocurriendo en la vida concreta, ¿sí? De tal forma que son esos los elementos que convergen para la conformación del realismo en España en el siglo XIX. En esta época, bueno, se produce una gran literatura y tenemos algunas de las figuras importantes del realismo español del siglo XIX, como José María Pereda, Leopoldo Alas Clarín, que produce probablemente la novela más importante hasta ese momento después del Quijote, que es La Regenta. Tenemos también la obra de Emilia Pardo Bazán y la obra de el mayor escritor del realismo español, que es Benito Pérez Galdós. Entrando entonces a Galdós, podemos decir que este hombre, bueno, nace en el año de 1843 en Canarias, en las Islas Canarias, y muere en 1920 en Madrid. Este es el escritor, con toda seguridad, el mayor exponente de la novela realista española del siglo XIX. ¿Sí? Él va a transformar la novela romántica, ¿sí?, anterior a él, y la va a transformar en la novela realista. La obra de este escritor es profundamente vasta, tiene muchos de los grandes clásicos de la novela española del siglo XIX son de su autoría, ¿no? Sin embargo, podríamos nosotros sintetizar esa vasta obra en un enorme proyecto narrativo y literario que él denominó los episodios nacionales. Estos episodios nacionales es la obra magna de Galdós, que cuenta con algo como 43 novelas que van a ir acompañando durante varias décadas las transformaciones de la vida en España. En ellas va a recuperar distintos episodios políticos, históricos, mezclándolos con las transformaciones de las ciudades, de los hábitos, de las costumbres, de la forma de las ciudades, de tal forma que podríamos decir sin ningún reparo que Galdós es el gran cronista de la España del siglo XIX. Galdós, podríamos decir que como parte del estilo de Galdós es, bueno, la enorme capacidad de observación, ¿sí? En Galdós podemos observar de manera muy deliciosa
la descripción de las ciudades, de las transformaciones, de las costumbres. En él percibimos las casas, la comida, las ropas, la vestimenta, los peinados, los hábitos, los cafés. ¿Sí? Hay un interés en Galdós por recuperar la dicción y los ruidos de la España de su tiempo. Dicho esto con gran humor, con gran penetración de la observación, con mucha ironía, ¿sí? De tal forma que los historiadores de la literatura han reconocido en su estilo lo que llaman ellos el Madrid galdosiano. Fortunata y Jacinta es una obra, una de las grandes obras, probablemente la mayor obra de Galdós, publicada entre 1886 y 1887, en varios tomos, ¿sí? Se publicó en varios tomos, y es uno de los ejemplos del llamado Madrid galdosiano, ¿sí? Muchos estudiosos de la obra de Galdós han decidido muchas veces recuperar los lugares que Galdós canonizó en su obra, es decir, la Plaza Mayor, la calle de Atocha, los barrios de Chamberí, Leganitos, etcétera. De tal forma que quien quiera conocer el Madrid del siglo XIX hará muy bien en acercarse a la obra de Galdós y tenerla como referente de lo que fue esa ciudad durante el siglo XIX. Bueno, yendo entonces a Fortunata y Jacinta, podríamos resumir rápidamente el argumento de esta obra de la siguiente manera. Fortunata y Jacinta cuenta la historia de un muchacho burgués, Juanito Santa Cruz, un hombre bien parecido, de clase alta, hijo de una familia que es dueña de una tienda muy grande de tejidos, de ropa, ¿sí? Y que él se casa con su prima Jacinta, una muchacha no exactamente, pero muy, muy cercana a su clase social. Se casa con Jacinta, sin embargo, se enamora al mismo tiempo de una muchacha pobre llamada Fortunata. La novela va a contar entonces ese triángulo amoroso entre Juanito Santa Cruz, la burguesa Jacinta, con la cual se casa él, obviamente, porque es una mujer emparentada con él y casi de su clase, y cómo él engaña a Fortunata, mujer de la cual está profundamente enamorado, pero con la cual no se queda porque no es una mujer que pertenezca a su clase social. Entonces, a lo largo de la novela, leemos nosotros el triángulo amoroso entre Juanito Santa Cruz, Fortunata y Jacinta. Vemos cómo en este triángulo amoroso abundan las uniones y separaciones entre ellos. Fortunata se separa de él, se va, se mete a un internado, sale, se casa con un hombre muy rico, se vuelve a separar, se casa con un joven que incluso tiene deficiencias físicas y hasta mentales, ¿no? Que sería Maximiliano Rubín, ¿no? Al final, nosotros vemos, voy a contarles aquí el final, se separa de todos, parece que se va a quedar al final con Juanito Santa Cruz, se embaraza de él, él la abandona, ella fallece en el parto de tener el hijo de ella y Jacinta, la esposa de Juanito, consciente de ese triángulo amoroso, lo abandona, pero se queda ella con el hijo de Fortunata, mientras que Juanito Santa Cruz, al final de la novela, sale con una amiga de Jacinta, con Aurora Fenelón, de tal manera que la novela termina con el deshacerse de este triángulo amoroso, ¿sí? La novela, el valor de la novela no está propiamente en ese final, sino en lo que ocurre a lo largo de ella, ¿sí? Podríamos nosotros decir que
el realismo en Fortunata y Jacinta podemos observarlo de la siguiente manera. Encontramos entonces en la novela una narración en tercera persona. Estamos ante un narrador muy cercano absolutamente a toda esta constelación de personajes, y este narrador lo sabe todo, lo conoce todo, todo lo observa, nada escapa a su percepción. ¿Sí? Es un narrador omnisciente, omnisapiente, como es prototípico del realismo del siglo XIX. Es un narrador que sitúa la obra en un Madrid concreto. O sea, el que al leer la novela estamos ante un Madrid postulado de manera realista, ante un Madrid que se pretende reconocible por la historiografía. Esta obra intenta también condensar la totalidad de la sociedad. Es decir, no se contenta con escribir fragmentos de esa sociedad, sino que pretende ofrecernos un cuadro amplio, un cuadro total de lo que fue ese mundo. ¿Sí? Al mismo tiempo, la novela conecta el Madrid de la época, los problemas políticos, la alta política, con la vida común, la vida íntima de sus personajes y de sus sucesos. Es decir, hay un esfuerzo, hay una voluntad por reflejar, por contar lo que fue esa sociedad, histórica y políticamente, y el impacto de esa historia, de esa política en la vida concreta y en la vida particular e íntima de los personajes. Otro de los rasgos realistas de la novela es de que ella narra, es decir, cuenta, ¿sí?, sucesos, conecta sucesos, estableciendo conexiones muy claras y muy precisas entre los personajes y lo que ocurre. Es decir, la narración pretende ser muy clara de los eventos y sus consecuencias. Es decir, hay un afán prácticamente científico por no dejar ningún elemento o suceso suelto. Todos están perfectamente conectados, como es la voluntad del realismo. Otro de los rasgos que nosotros encontramos en la novela es también el afán de la descripción, la minucia con la cual se describe cada objeto para que él se presente ante nosotros de manera evidente y al mismo tiempo ilumine la personalidad y el sentido de un personaje, de un suceso, y al mismo tiempo ilumine lo que ese objeto es en sí mismo. ¿De acuerdo? Al final de la novela, podríamos decir, como último rasgo del realismo burgués del siglo XIX, todos los personajes fracasan en sus aspiraciones burguesas. Es decir, todos los personajes se encuentran animados por el deseo de conocer las reglas de su mundo, las reglas de su sociedad. Todos se colocan distintas ilusiones o aspiraciones y al final todos fracasan. Es decir, Fortunata muere, Jacinta no consuma un matrimonio feliz con Juanito Santa Cruz y se contenta con quedarse con el hijo de Fortunata, y Juanito Santa Cruz al mismo tiempo vemos que él también fracasa en sus ilusiones de quedarse con alguna de estas chicas y ser feliz con ellas, y lo vemos perdido irremediablemente en una nueva aventura con Aurora Fenelón, con la cual sabemos que tampoco va a funcionar, puesto que la novela no contempla un final feliz para esta relación y estas aspiraciones. Bueno, es así como terminamos entonces este breve encuentro sobre el realismo español del siglo XIX, Galdós y Fortunata y Jacinta. Nos vemos entonces en el próximo encuentro. Buenas tardes y muchas gracias.